A veces, los secretos más peligrosos no se esconden en pasadizos oscuros, sino en silencios cuidadosamente elegidos por quienes gobiernan desde las sombras. Esta es una historia donde la verdad no libera, solo compromete. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquel amanecer de enero había descendido sobre Londres como un velo gris de lana húmeda. Las chimeneas escupían humo con parsimonia y los tranvías, aún perezosos, chirriaban sobre los rieles helados de Marylebone Road. En nuestra residencia de Baker Street, la tetera silbaba con discreción, mientras Holmes, absorto en la lectura de un tratado sobre heráldica germánica, apenas dirigía palabra. Yo, por mi parte, hojeaba distraídamente un periódico doblado, cuyo titular principal versaba sobre una disputa naval en el Adriático que, según intuía, no tardaría en perder su lugar en la atención del público. Fue entonces cuando la rutina se vio interrumpida por el seco sonido del aldabón. El ruido, aunque breve, tenía esa clase de urgencia contenida que uno aprende a identificar tras años junto a Sherlock Holmes. Nuestro casero, el señor Hudson, dejó sobre la mesita de la entrada un paquete rectangular, envuelto con extremo cuidado, en papel marfil y atado con hilo dorado. «Curioso», murmuró Holmes sin levantar la vista. «Demasiado refinado para una factura, y demasiado puntual para una invitación. No hubo remitente visible, ni sello, ni marca postal. El paquete parecía haber sido entregado en mano, aunque el portador, al parecer, se había esfumado tras dejarlo. Al abrirlo, percibí el tenue aroma a lavanda antigua. Dentro, cuidadosamente envueltos en una tela de seda azul, reposaban unos guantes blancos de gala, manchados con lo que, a simple vista, parecía sangre seca. Holmes no pronunció palabra alguna. Extendió la mano, tomó con delicadeza la nota adjunta y la sostuvo a contraluz. Aquel objeto, tan elegante como perturbador, rompía la monotonía de la mañana con la silenciosa violencia de un cuchillo deslizado entre papeles. Y apenas comenzábamos a entrever el filo de lo que se avecinaba. Los guantes eran, sin lugar a duda, de confección exquisita. El forro interior, de seda natural, mostraba signos de uso, aunque meticulosamente conservado. La mancha, sin embargo, rompía toda estética. Una sombra irregular y oscura en el dorso del guante derecho, apenas extendida hasta el borde del izquierdo. No era reciente, pero tampoco antigua. «Guantes de cabritilla blanca», comentó Holmes al fin. «Fabricados, según estimo, por un tal Gaspard Lefebvre, cuyo taller desapareció del mapa en 1907, tras el fallecimiento de su patrono principal». «¿Y quién era ese patrono?» Holmes me lanzó una mirada breve, enigmática. «El difunto rey Eduardo VII». Mi respiración se detuvo un instante. ¿Era posible que aquellos guantes hubiesen pertenecido al monarca? ¿Y si era así, cómo habían llegado a nuestras manos y por qué en tal estado? Holmes se inclinó ligeramente sobre la nota. La cartulina, de una blancura casi ceremonial, llevaba 3 palabras escritas con una tinta sepia apenas desvaída. «No son suyos». «Escueto, pero profundamente intencionado», murmuró Holmes. «No se trata de una simple afirmación, es una acusación cuidadosamente velada». El silencio que siguió fue casi reverencial. Era como si, de pronto, todo el aire de la habitación se hubiese replegado en torno a esos guantes, como si guardaran un secreto demasiado antiguo para ser revelado a plena luz. Mientras Holmes se reclinaba en su sillón, entrecerrando los ojos como un animal que olfatea un aroma aún lejano, yo no podía apartar la vista de aquellas manchas, no solo por lo que eran, sino por lo que podían significar, y la nota, breve como un eco de advertencia, aún parecía latir entre sus dedos. Tomando una lente de aumento,
Holmes examinó la caligrafía de la nota con ese detenimiento casi reverencial que reserva a los detalles más triviales, aquellos que suelen escapar a los ojos menos entrenados. Letra inglesa, de mujer, aunque cuidadosamente adaptada para parecer neutra. Dijo, tras unos instantes. La tinta no es moderna. Me arriesgaría a decir que proviene de un tintero doméstico, no de pluma estilográfica. Observó el trazo de la última palabra. Suyos. Aquí está la clave, Watson. Observe cómo la S final se eleva con una ligera curva hacia el margen superior derecho. Es un rasgo común en quienes han recibido educación francesa en instituciones clericales. Monjas, posiblemente. ¿Y qué deduce de ello? Que la autora no solo deseaba entregar un mensaje, sino envolverlo en capas de ambigüedad deliberada. No aclara a quién pertenecen los guantes, ni quién los reclama, pero sí enfatiza lo que no son. Una negación es siempre más peligrosa que una afirmación, Watson. Sugiere una intrusión, un robo o una suplantación. Me estremecí. Era asombroso cómo 3 simples palabras podían abrir un abismo de conjeturas. Y aún no sabíamos si habíamos recibido una advertencia o una invitación disfrazada de misterio. Holmes permaneció un momento en pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en la repisa de la chimenea. Su mente, lo sabía bien, se hallaba ya muy lejos de Baker Street. ¿Recuerda usted el escándalo diplomático de 1911, Watson? Preguntó de pronto. Vagamente. ¿No fue algo relacionado con un juego de joyas desaparecido en Viena? Más precisamente, con un conjunto de objetos personales del rey Eduardo VII extraviados durante el traslado de sus efectos privados a la custodia del Palacio de St. James tras su fallecimiento. Entre ellos figuraban unas botas de montar con iniciales bordadas, un alfiler de corbata de zafiro y, según los rumores que circularon en círculos discretos, un par de guantes blancos de ceremonia. ¿Insinúa usted que estos...? No insinúo nada, Watson. Constato la imposibilidad de que unos guantes de esa manufactura, con manchas de sangre que no figuran en ningún informe oficial, lleguen hasta nuestra puerta sin una intención sumamente calculada. Y aún más, si la afirmación de la nota es cierta, alguien posee pruebas de que estos guantes no fueron legítimamente usados por su supuesto dueño, sino quizás manipulados en nombre de otro. Me detuve a considerar las implicaciones. La idea de que objetos tan íntimos del rey pudieran haber sido sustraídos o falsificados y utilizados con un fin aún incierto, abría la puerta a una intriga de proporciones palaciegas. Y, como suele ocurrir en los casos que más turban a Holmes, lo verdaderamente inquietante aún no había comenzado. Holmes se había encerrado en su silencio. Su respiración era pausada, pero en sus ojos brillaba una lucidez glacial. Yo conocía esa mirada. Era la de un animal despierto, olfateando las primeras trazas de un peligro inminente. Watson, dijo de pronto, lo que ha llegado hoy no pertenece al pasado. No es el remanente de un crimen ya consumado, sino la antesala de uno aún por realizarse. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Holmes se volvió hacia mí con una expresión de gravedad poco común. Porque quien remueve un símbolo como este, alzando levemente los guantes manchados, no busca justicia, ni siquiera redención. Busca desequilibrar algo más vasto, algo que reposa bajo el barniz de la monarquía y que se activa solo cuando ciertas piezas son desplazadas con precisión. Guardó silencio unos segundos y añadió con voz más baja. Los símbolos, Watson, son más duraderos que los actos, y más peligrosos también. Me senté junto al fuego, aún perplejo ante la idea de que todo esto no fuera más que un prólogo, un preludio orquestado con elegancia, pero con intenciones siniestras. Holmes se acercó al perchero, tomó su abrigo y su sombrero, y murmuró: «Será mejor que empecemos a caminar hacia St. James antes de que la sangre que manchó estos guantes
deje de ser una advertencia y se convierta en herencia. Y así comenzó nuestro descenso, no hacia la escena de un crimen consumado, sino hacia el epicentro de una verdad aún no cometida. Era aún temprano, cuando una calesa discreta, con emblemas retirados y ventanas veladas, se detuvo frente a nuestro domicilio. Un lacayo de porte marcial descendió de ella y con voz apenas audible nos transmitió un mensaje de carácter urgente procedente de St. James. No pregunté más. La expresión de Holmes ya confirmaba lo que mi mente apenas alcanzaba a concebir. El contenido de aquel paquete había sido advertido por alguien más. Viajamos sin palabras, envueltos en la niebla de una Londres que parecía guardar secretos en cada esquina. El palacio se alzaba sobrio, impasible, como si su misma piedra ignorara los murmullos que corrían bajo sus techos. Fuimos conducidos no a un salón oficial, sino a una sala de proporciones moderadas, amueblada con la discreción propia de aquellos lugares donde la realeza prefiere no dejar huellas. Allí nos esperaba un caballero de edad indefinida, pulcramente vestido, cuyo rostro irradiaba esa mezcla de deferencia y autoridad que sólo poseen quienes están habituados a obedecer y mandar sin levantar la voz. No se presentó por nombre, y Holmes, por deferencia tácita, no inquirió. «Caballeros», dijo el hombre sin prólogo, «ustedes han recibido algo que pertenece, por derecho y por historia, a la Casa Real, pero también, quizás, a algo que no desea ser recordado». Holmes entrelazó los dedos con expresión grave. «Entonces supongo que no estamos aquí por protocolo», respondió, «sino por urgencia». «Y por silencio», añadió el emisario. La reunión acababa de comenzar, y ya el aire pesaba como si los muros mismos fuesen cómplices del secreto que estaba a punto de revelarse. «Los guantes que ustedes poseen», prosiguió el funcionario, sin levantar la voz, «pertenecieron al ajuar personal del rey Eduardo VII. Fueron confeccionados, como parte de un conjunto ceremonial, para actos de investidura interna que no solían reflejarse en los registros públicos. Me sorprendió, debo admitirlo, la precisión con que aquel hombre hablaba, como si hubiese memorizado cada pliegue de la historia monárquica. Tras el fallecimiento de Su Majestad, continuó, sus efectos fueron clasificados y transportados a diversas cámaras de resguardo, según su naturaleza. Las joyas pasaron al Tesoro Real. Los objetos personales fueron depositados en St. James, con inventario completo, salvo uno. «Los guantes», dijo Holmes, sin pestañear. «Exacto, no constaban en el listado oficial. En privado, se supo que un lacayo de confianza, de nombre Henry Elwood, fue visto por última vez en posesión de ellos. 2 semanas más tarde, fue declarado ausente sin permiso. El caso fue archivado discretamente. ¿Hubo sospechas de robo? Hubo sospechas, pero también miedo. Miedo a que los guantes fuesen usados como símbolo, porque no eran un objeto cualquiera. Eran los mismos que el rey llevaba durante sus audiencias privadas con ciertos emisarios del extranjero. Habían tocado manos que ahora ocupan tronos. Holmes se mantuvo en silencio, aunque percibí en su rostro ese leve temblor que indica fascinación. Un objeto simbólico, perdido tras una muerte, reaparece ensangrentado y anónimo. La cadena de custodios se ha roto, pero no por descuido, murmuró finalmente, sino por elección, y así las reliquias del poder comenzaban a desprenderse de su pasado, para introducirse en nuestro presente. Cuando el emisario nos devolvió temporalmente los guantes para examinarlos con mayor detenimiento, Holmes sacó de su bolsillo interior una pequeña lente plegable, tan discreta como precisa. Se inclinó sobre la costura del guante derecho y permaneció en absoluto silencio durante varios minutos. «Seda cosida con hilo de oro, aún flexible», murmuró. «Ninguna costura rota. Pero observe, Watson, aquí, en el borde, donde la sangre comienza a secarse,
Hay una pequeña hendidura apenas perceptible. No es antigua. No ha tenido tiempo de oxidarse completamente. Extendió el guante y lo sostuvo con firmeza. La sangre fue absorbida en la primera capa, pero no atravesó la segunda. Eso nos dice que el líquido era fresco al momento del contacto, y que el guante no estaba puesto. Fue manchado, no mientras era usado, sino mientras yacía sobre una superficie, como si alguien lo hubiera dispuesto deliberadamente. El emisario, hasta entonces impasible, enmudeció. «Y hay más», continuó Holmes. «El aroma». Acerqué mi rostro, con cierta aprensión, y percibí un matiz agrio, metálico y algo más. «Yodo», dijo Holmes. «El tipo utilizado en clínicas privadas, donde el protocolo exige discreción, pero no escatima en desinfección. Esto nos coloca no en un palacio, sino en un entorno clínico. Londres. Probablemente Marylebone». El funcionario palideció apenas. Holmes volvió a guardar los guantes con sumo cuidado, como si cada pliegue encerrara un eco aún por descifrar. «Este no es un crimen del pasado», concluyó. «Es una advertencia que aún respira», y sin que mediara palabra, supe que estábamos a punto de abandonar el palacio, para adentrarnos, una vez más, en las sombras que se alzan incluso entre las columnas de mármol. Mientras Holmes se retiraba momentáneamente con el emisario para analizar ciertos registros privados, se me encomendó, no sin cierta reticencia por parte del propio palacio, el discreto interrogatorio del personal de servicio. La tarea, aunque en apariencia rutinaria, revestía una particular complejidad. No se trataba de simples criados o mayordomos, sino de individuos que habían dedicado su existencia a servir en la penumbra de la historia, donde el deber y el silencio forman una misma moneda. Comencé por la señora Brierley, ama de llaves principal desde hacía más de 3 décadas. Su porte erguido y su voz comedida no ocultaban, sin embargo, una ligera vacilación al mencionar el nombre de Henry Elwood, el desaparecido lacayo. «Fue un muchacho diligente», dijo, «aunque tenía la inquietud de quienes observan más de lo que deberían». Esa frase, pronunciada con una mezcla de lástima y advertencia, resonó con peculiar claridad. Luego me dirigí al mayordomo jefe, el señor Pemberton, cuyas respuestas fueron medidas al extremo de lo monótono. Cada palabra parecía cuidadosamente cribada antes de abandonar sus labios. Sin embargo, cuando mencioné los guantes, un leve tic en su ceja izquierda delató más de lo que cualquier testimonio podría expresar. «Esas piezas deberían haber quedado donde estaban», dijo al fin, casi en un susurro. «Hay objetos que no pertenecen al tiempo, doctor, sino al ritual, y romper ese orden trae consecuencias». Me detuve ante aquella afirmación. No era una confesión, sino una advertencia velada, y al regresar al punto de encuentro con Holmes, sentí que había recorrido no corredores, sino corredores del silencio. El verdadero lenguaje del poder no se habla, se contiene. A nuestro regreso, Holmes me aguardaba en una antesala estrecha con las manos cruzadas a la espalda, como un ajedrecista guardando el error de su adversario. «¿Y bien, Watson?», preguntó sin girarse. «Confesiones, ninguna. Pero más de una advertencia disfrazada de cortesía. El nombre de Elwood aún flota en el aire, pero nadie osa nombrarlo en voz alta». Holmes asintió, como si aquello no le sorprendiera. «Yo, por mi parte, he recogido un hilo suelto», dijo, «o, mejor dicho, una mención descuidada que alguien creyó inocente». Me explicó que durante una conversación con el mayordomo auxiliar, un hombre ya entrado en años llamado Barstow, éste mencionó la antigua sala de archivos del ala norte, hoy en desuso. Fue una observación fugaz, casi casual, pero seguida de un silencio incómodo. Barstow agregó que ya nadie atraviesa ese pasillo desde que se clausuró la comunicación con los aposentos privados tras el incidente de la lámpara.
Ningún informe menciona tal incidente, pero más interesante aún es la palabra que empleó: comunicación. ¿Cree usted que se refería a un pasaje? A un acceso olvidado, más precisamente. Los palacios Watson son organismos vivos. Cambian, se adaptan, ocultan sus órganos vitales, y a menudo conservan arterias secretas que no constan en los planos. Holmes alzó una ceja con leve ironía. ¿Qué mejor forma de mover un objeto comprometedor que fuera del ojo público que a través de un pasaje que ya nadie recuerda? La deducción se ofrecía por sí sola. El siguiente paso no sería una pregunta, sino una exploración. Mientras nos encaminábamos, con la discreción que exigía el entorno, hacia el ala norte del palacio, Holmes meditaba en voz baja. No era su costumbre pensar en voz alta sin propósito. Cuando lo hacía, era porque deseaba que yo mismo llegase a ciertas conclusiones por deducción propia. «Hay algo que no encaja, Watson», murmuró. La sangre en los guantes, la nota anónima, el envío a Baker Street, y, sin embargo, ni una sola demanda explícita, ningún intento de chantaje, solo un símbolo, un mensaje críptico. ¿Sugiere usted que el objetivo no era el escándalo? Number era la advertencia, pero no a nosotros, dijo con gravedad. A alguien más. Nosotros solo somos el conducto. Me quedé en silencio, contemplando las palabras. Aquel objeto había sido cuidadosamente preparado, enviado a nuestras manos no para que lo resolviésemos, sino para que lo hiciésemos visible. ¿Visible a quién? Pregúntese esto, añadió Holmes. ¿Qué poder queda aún por encima del escándalo? ¿Qué fuerza no se doblega ante la justicia, pero teme al símbolo? Solo una, la diplomacia entre coronas. Lo que no puede decirse en documentos, se transmite en gestos, y los guantes del rey manchados de sangre son un gesto. ¿Un gesto de advertencia? ¿O de memoria?, replicó. Algunos crímenes no buscan ser castigados, sino recordados, especialmente si en su recuerdo hay quienes aún ocupan sillones de embajada. Permanecimos en silencio al llegar al extremo del pasillo. Una puerta olvidada, de madera envejecida, sin pomo visible desde fuera, parecía no haber sido abierta en años. Holmes extrajo una pequeña herramienta de su abrigo y, tras unos movimientos precisos, logró accionar la cerradura oculta. «Watson», dijo, ya con un pie en el umbral, «si mis sospechas son correctas, lo que encontremos aquí no será una prueba, sino una advertencia enterrada». Y sin pronunciar otra palabra, se internó en la penumbra, con el aplomo de quien no teme a la verdad, sino a su utilidad. Las pesquisas de Holmes, casi siempre silenciosas pero infalibles, comenzaron aquella misma noche, no en la escena de un crimen, sino en los archivos polvorientos de la biblioteca del Athenaeum Club, cuyo acceso, debo decirlo, nos fue concedido no tanto por la membresía de Holmes, como por el temor reverente que despertaba su nombre, entre ciertos círculos que preferían mantenerse fuera del escrutinio público. Allí, entre informes diplomáticos, cartas olvidadas y diarios de servicio doméstico redactados con puntualidad obsesiva, Holmes extrajo un nombre que parecía haber sido cuidadosamente borrado de la historia oficial: Eleanor Trewick, doncella de la reina viuda durante los años que siguieron al luto de la corte tras la muerte del rey Eduardo VII. «Una mujer invisible en un lugar visible», murmuró Holmes mientras recorría con el índice los márgenes de un cuaderno encuadernado en cuero. «Figura en los registros durante un año exacto, luego desaparece sin informe de baja ni recomendación. Ninguna nota de enfermedad, despido o retiro». «¿Y su destino?», pregunté con cautela. «Enterrado, como tantos otros escándalos que no convienen a la memoria institucional. Sin embargo, he hallado una referencia cruzada en un informe médico de Battersea, firmado por un tal Dr. Langley, fechado pocos días después de su desaparición. Ingreso en un sanatorio con diagnóstico de histeria traumática de origen no revelado».
¿Insinúa que fue silenciada? Holmes no respondió de inmediato. Cerró el libro con lentitud, como si el acto de clausurarlo fuese, en sí mismo, una elegía. Insinuó Watson que el pasado nunca se borra, solo cambia de nombre, o se encierra en habitaciones sin ventanas. Y a la mañana siguiente pusimos rumbo a Battersea. El asilo se hallaba en una calle secundaria de Battersea, de ladrillos oscuros y puertas de hierro que habían perdido el brillo hacía décadas. La directora del lugar, una mujer de nombre Miss Holloway, nos recibió con esa mezcla de amabilidad forzada y cansancio institucional que suele emanar de quienes han visto demasiadas vidas marchitarse entre muros silenciosos. La paciente Trewick, nos explicó, ha estado con nosotros 23 años. No recibe visitas. Su familia desapareció tras su ingreso. Apenas pronuncia frases completas, pero conserva ciertos patrones de lenguaje, como si reviviera una escena que no termina de concluir. Holmes asintió con una deferencia respetuosa. No es habitual verlo mostrar emociones ante instituciones como aquella, pero percibí, en el leve endurecimiento de su mandíbula, que algo en ese lugar lo perturbaba. Fuimos conducidos a una habitación estrecha, donde una figura encorvada, de cabello plateado enmarañado y dedos inquietos, murmuraba palabras al aire con una cadencia apenas audible. No alzaba la vista. Sus labios se movían, casi siempre repitiendo el mismo fragmento de frase. Holmes se inclinó levemente. ¿Puede entendernos, señorita Trewick?, preguntó con suavidad. Ella no respondió de inmediato, pero su murmullo se intensificó. Captamos retazos inconexos. Las manos, la seda, la orden real, no debía tocarse. Holmes tomó nota con rapidez. Yo, por mi parte, sentía un escalofrío recorriéndome la columna. No por el lugar, sino por la sensación de que aquella mujer no había enloquecido, sino sido condenada a una forma distinta de cordura. Watson, musitó Holmes con la mirada fija en el vaivén de sus dedos. Escuche bien, no delire, recuerda, pero lo hace en la única forma en que le fue permitido sobrevivir. Y entonces, en medio de su balbuceo, surgió una frase nítida. La frase surgió como una ruptura en la niebla, como un disparo en una biblioteca cerrada. Las manos del rey ya no tocan justicia. Eleanor Trewick la pronunció con una claridad tal que incluso Miss Holloway, acostumbrada a sus monólogos, detuvo su andar. Lo repite desde hace más de una década, dijo. Siempre esa frase, a veces al alba, a veces en la oscuridad, como si temiera que el olvido la devorase si no la repite. Holmes retrocedió un paso. Su rostro no revelaba emoción alguna, pero lo conozco bien. Su silencio era un gesto de respeto ante una verdad que se revelaba no con datos, sino con símbolos. No es una metáfora, Watson, dijo con tono grave, ni tampoco una alucinación. Es un código, típico de las órdenes de corte privado, donde los juramentos no se rompen, sino que se traducen en frases repetidas hasta que ya no significan lo que dicen, sino lo que ocultan. ¿Y qué oculta? Un acto cometido bajo la autoridad de la realeza, que se pretendía justo, pero no lo fue. Un acto que debió quedar fuera del juicio humano, pero que, en su ejecución, perdió su legitimidad. Holmes se acercó a la mujer, que seguía murmurando, ajena a nuestra presencia. La sangre en los guantes, susurró, no fue fruto del azar. Fue el precio de una justicia que dejó de ser justicia en el momento en que las manos que la impartían ya no eran puras. Y mientras el eco de aquellas palabras se desvanecía, supe que nos hallábamos ya no ante un caso de asesinato, sino ante un crimen sellado con insignias. Holmes se irguió lentamente, y sin apartar la vista de la anciana, dijo con voz baja: «Lo próximo, Watson, no será una entrevista, sino una búsqueda en las sombras de una verdad que aún no desea ser descubierta». Nos habíamos retirado de la habitación de la señora Trewick
con la sensación de haber atravesado un umbral invisible. La mente de la anciana, si bien deteriorada en su forma, conservaba aún una estructura de fondo, una arquitectura de memoria y trauma que Holmes parecía leer como quien descifra un códice olvidado. Ya en el carruaje de regreso, sacó su cuaderno de bolsillo y comenzó a escribir con rapidez matemática. Repitió los mismos nombres en orden alterno. Murmuró: Rawsthorne, Dallingreach, Weatherby, Allingham. No son apellidos comunes. Todos pertenecen a antiguos servidores de la corte, vinculados a la cámara privada del rey durante su último año de vida. 3 de ellos murieron entre 1911 y 1912, en circunstancias oficialmente declaradas como naturales. ¿Y el cuarto? Desaparecido. Según el registro parroquial, partió hacia África Oriental y no se supo más de él. Pero observe esto, Watson, dijo, girando el cuaderno hacia mí. En medio de sus frases rotas, la señora Trewick repitió también una fecha: 4 de marzo. Y justo junto a esa mención, siempre hablaba de bordados. ¿Un símbolo? Precisamente. Algo cosido, algo que permanece. La memoria de quienes no pueden hablar a menudo se refugia en lo táctil, en lo visible. Sospecho que el guante no solo fue manchado, sino también marcado. Me estremecí ante la posibilidad. ¿Está insinuando que existe otro guante? Holmes no respondió de inmediato. Cerró su libreta con parsimonia y, con la mirada fija en la niebla exterior, musitó: No hay crimen sin lenguaje, Watson, y el lenguaje de este crimen está bordado, no con letras, sino con hilos. No hizo falta añadir más. La próxima búsqueda no sería en registros ni en palabras, sino en costuras. Aquella noche, al regresar a Baker Street, notamos de inmediato que algo era distinto. No se trataba del desorden. Nuestros aposentos, por costumbre, se encontraban en un estado de perpetuo caos metódico, sino de la quietud. Era un silencio demasiado exacto, carente de los sutiles crujidos que acompañaban habitualmente la vida en aquel rincón de Londres. Hudson nos recibió con el rostro pálido. «No ha sido un robo», balbuceó. «Nada falta, pero alguien ha estado aquí. Subimos con premura». Holmes no dijo palabra, pero su mirada recorría cada objeto como un cirujano examina un cuerpo que no muestra signos evidentes de trauma. Todo estaba en su sitio. Y sin embargo... «Aquí», dijo Holmes al fin, señalando un rincón de la estantería más baja. Este volumen estaba invertido. Y observe, Watson, el polvo ha sido soplado, no limpiado. ¿Ve esa leve marca? Es una línea. Alguien ha tocado con un objeto punzante y ha dejado una señal. ¿Qué clase de señal? Una firma, una advertencia. No han venido a buscar algo, sino a informarnos de que saben lo que buscamos. Y lo más intrigante, no han querido interrumpirnos, sino estimularnos a continuar. ¿Por qué? Holmes guardó silencio unos segundos antes de responder. Porque, a veces, la amenaza no consiste en detener al perseguidor, sino en asegurarse de que llegue hasta donde uno quiere. Miré alrededor, inquieto. Aquella presencia invisible, sutil, nos había tocado sin violencia, pero con una precisión inquietante. Y comprendí que ya no investigábamos solos. Éramos parte de un tablero, y alguien más nos movía con cuidado deliberado. A la mañana siguiente, Holmes permaneció largo rato en su sillón, encorvado sobre la mesa del desayuno que no tocó. La pipa, abandonada sobre un platillo, había dejado de humear. La escena era poco común. La inacción de Holmes, cuando se presentaba, no era síntoma de indecisión, sino el preludio de una deducción de mayor calibre. «Watson», dijo al fin, con voz grave, «lo que hemos descubierto hasta ahora no pertenece al mundo del delito corriente. Aquí no hay ladrones, asesinos, ni chantajistas en el sentido habitual. Hay símbolos, advertencias y silencios cuidadosamente dosificados. Estamos ya no ante un crimen,
sino ante una estructura de poder que actúa al margen del sistema legal. ¿Insinúa una conspiración? Number, algo peor, una continuidad, la permanencia de un pacto tácito entre nombres que sobreviven a las coronas, una hermandad de custodios, cuya existencia no consta en archivos, pero se transmite mediante actos como el que acabamos de presenciar. ¿Y qué buscan? Preservar lo que no puede salir a la luz sin alterar el equilibrio. A veces, Watson, la verdad no se esconde por cobardía, sino por cálculo. El poder no teme al escándalo, teme a la reconfiguración de sus símbolos. Guardamos silencio. En ese instante, comprendí que nuestra labor ya no consistía en desentrañar un asesinato, sino en decidir si revelar una verdad cuya consecuencia era incierta. Entonces, dije, ¿cuál será nuestro siguiente paso? Holmes se levantó lentamente y tomó su abrigo. Buscar la mano que bordó ese símbolo, y con ella, tal vez, la voluntad de un rey, o su traición. Y así salimos a las calles de Londres, sabiendo que cada paso nos alejaba del terreno de lo legal y nos acercaba al de lo inconfesable. Fue en la quietud matinal de Baker Street, mientras la niebla apenas se levantaba de los tejados de Londres, cuando Holmes, con la meticulosidad de un anticuario ante un manuscrito prohibido, desplegó nuevamente los guantes. Esta vez no se detuvo en la sangre ni en el forro interno, sino en una diminuta imperfección en la costura lateral, invisible a simple vista, pero reveladora para sus ojos adiestrados. «Aquí, Watson», dijo en tono bajo. «Observe con atención la parte inferior del dobladillo izquierdo». Me incliné, guiado por su dedo, y distinguí lo que a primera vista parecía un simple hilo suelto, pero que, bajo su manipulación, reveló un pequeño bordado apenas perceptible. Una mano abierta, tejida con hilo dorado, cuya palma miraba hacia afuera en gesto de detención o promesa. «No es adorno ni firma de sastre», afirmó Holmes con gravedad. «Este símbolo tiene una intención. Es una marca ritual, un emblema interno destinado solo a quien conoce su existencia». «¿Y su significado?». Holmes entrecerró los ojos. «He visto este diseño antes, hace muchos años, en los márgenes de un documento real que me fue mostrado bajo juramento de silencio. Se le atribuía a una orden no reconocida por la corona, compuesta por antiguos cortesanos y consejeros personales, disueltos tras la muerte del monarca. O eso se creyó». «¿Una sociedad secreta?». «No exactamente. Una cofradía de lealtades supervivientes. Y si han bordado su insignia aquí, Watson, es porque desean ser reconocidos. Pero solo por aquellos que aún entienden el lenguaje del poder cuando se expresa sin palabras». Durante años había oído rumores de hermandades extinguidas, círculos de influencia que actuaban a la sombra del trono. Pero fue solo gracias a la memoria prodigiosa de Holmes y a su conocimiento íntimo de los códigos dinásticos que aquel bordado adquirió verdadero sentido. «La mano de oro», pronunció en voz baja, casi como si al nombrarla se activara una fuerza latente. Un grupo informal de cortesanos disueltos, tras la muerte de Eduardo VII, aunque algunos informes insinuaban que más que disolverse, se replegaron. Me miró con una seriedad sin artificios. No actuaban por ambición personal. Creían en una versión del reino sustentada no solo en leyes, sino en juramentos antiguos. Cuando el sucesor de Eduardo modificó la estructura de influencia de palacio, se vieron desplazados o silenciados. ¿Y qué hacían exactamente? Eran los portadores de una memoria interna, custodios de secretos que no figuran en los archivos. Sabían quién cenaba con quién, qué manos estrechaban otras tras cortinas, qué favores se pagaban con títulos o con matrimonios. ¿Y ahora han vuelto? Number no han vuelto, Watson, dijo, mirando los guantes como si fueran un mensaje cifrado. Siempre han estado, pero hasta ahora no habían hablado. Guardamos silencio. Aquella mano, bordada, no era una amenaza cualquiera.
Era un gesto de reaparición, un susurro dirigido a quienes aún recordaban el nombre del rey, y temían el poder de los que lo habían servido con fidelidad más allá de la tumba. Y Holmes ya tenía en mente dónde buscar el eco de ese juramento olvidado. El viaje hacia Hatter Lake Grove se realizó bajo un cielo plomizo que parecía no decidirse entre la tormenta y la contemplación. La propiedad, en su tiempo residencia de temporada de un alto funcionario de la corte, había sido vendida en circunstancias poco claras tras la muerte de Eduardo VII. Desde entonces permanecía cerrada, y su actual dueño, cuyo nombre Holmes omitió con deliberación, había dado su consentimiento o su resignación para que accediéramos. El lugar poseía ese carácter de las casas que han dejado de ser habitadas por voluntad y no por ruina. El jardín, aunque invadido por maleza, mostraba aún huellas de un diseño geométrico. Las contraventanas resistían como soldados, retirados del frente. Holmes avanzaba con cautela, no por temor, sino con ese respeto que reserva a los lugares que alguna vez fueron centros de influencia, y cuyos ecos aún resuenan. Aquí, Watson, vivió Sir Francis Dalingrige, dijo tras examinar una placa enmohecida junto a la entrada. Según nuestros archivos, uno de los nombres murmurados por Eleanor Trewick. Oficialmente, falleció de un derrame cerebral, pero el acta fue firmada por un médico que jamás ejerció en Sussex. Recorrimos el interior con linternas y guantes. La biblioteca permanecía casi intacta. Fue allí donde Holmes descubrió, tras examinar un falso fondo en la estantería inferior, un portadocumentos forrado en terciopelo azul. Contenía mapas marcados con signos incomprensibles, nombres subrayados y una lista de objetos, entre ellos una referencia a guantes ceremoniales del círculo interior. Una red, Watson, dijo Holmes en voz queda, no para ocultar un crimen, sino para preservar un linaje simbólico, y entre aquellos papeles, un nombre que aún ocupaba un despacho en Whitehall. Holmes alzó la vista. El caso acababa de cruzar un umbral del que no habría retorno. Holmes desplegó los documentos sobre la mesa con una delicadeza casi reverente, como si no fueran simples papeles, sino fragmentos de una historia cuidadosamente disgregada. Entre ellos destacaba un pliego trazado a mano sobre pergamino rugoso, marcado con símbolos que a primera vista evocaban la cartografía medieval, pero que, a ojos de mi compañero, tenían otro propósito. No es un mapa geográfico, Watson, sino emocional. Representa lugares que poseen valor solo para quien entiende su contexto. Una finca en Gloucestershire, una casa de campo en Norfolk, una antigua abadía reconvertida en archivo. Cada punto corresponde a una ubicación vinculada a las pertenencias más íntimas del difunto monarca. ¿Qué clase de pertenencias? No joyas, respondió Holmes. Objetos de ceremonia, piezas personales que no figuran en inventarios oficiales, un anillo de sello entregado en confidencia, una copa de consagración, incluso una máscara funeraria de yeso desaparecida tras su muerte. Reliquias que forman, en conjunto, un retrato oculto del poder. El mapa, además, mostraba líneas entrecruzadas que no seguían rutas lógicas, sino relaciones simbólicas. En cada punto, Holmes encontró anotaciones con iniciales. Una de ellas, subrayada 2 veces, se encontraba en la esquina inferior del pliego. ¿Qué representa esa marca?, pregunté. Holmes me miró con gravedad. La señal de una reunión. Un punto de convergencia. Un lugar donde se habría de decidir si estas reliquias debían permanecer ocultas o ser devueltas para reconfigurar el recuerdo del reinado. Y fue entonces, revisando las notas adjuntas, cuando encontramos el primer nombre vivo en medio de aquel mapa de fantasmas. Entre las anotaciones manuscritas, intercaladas entre signos criptográficos y fechas borrosas, el nombre de Sir Lionel Farnham emergía con la claridad de una campana que resuena en medio de un bosque de susurros. No era, como los demás,
una figura extinguida, sino una presencia aún vigente en los salones del poder, un diplomático de alta categoría cuyas gestiones lo mantenían en la órbita de embajadas sensibles y tratados no revelados. «Farnham», dije, con una mezcla de sorpresa y aprensión. ¿No fue él designado enviado extraordinario en Constantinopla durante la última crisis otomana? Y antes de ello, replicó Holmes con precisión, consejero especial durante las negociaciones de la Triple Entente, un hombre con acceso a secretos tan antiguos como la dinastía y tan recientes como el último voto del Parlamento. ¿Qué relación tendría con la mano de oro? Esa, mi querido Watson, es la pregunta central. El documento que porta su nombre lo incluye junto a los símbolos de 3 lugares marcados con un círculo cerrado. En la terminología de esta red, dijo, señalando el mapa, los círculos cerrados indican custodios, es decir, guardianes de objetos o de memorias. «Está implicado». Holmes guardó silencio durante un instante. Luego, con voz baja, añadió, «Más que implicado, vinculado. No por codicia, sino por herencia. Farnham es sobrino nieto de uno de los fundadores de la Mano de Oro. Su nombre no es una firma, es un eco». Me invadió un estremecimiento. Estábamos, pues, no ante una estructura olvidada, sino ante una herencia activa. Una herencia que, de ser tocada con torpeza, podía desencadenar un desequilibrio cuyo alcance aún no comprendíamos del todo. Holmes permaneció varios minutos en pie, ante el ventanal roto de la mansión, contemplando el jardín invadido por maleza, como si en aquel descuido de la naturaleza pudiera leerse una metáfora de lo que habíamos descubierto. No hablaba, pero yo conocía bien aquella clase de silencio. No era vacilación, sino cálculo. Hay una línea que separa el recuerdo leal de la conspiración latente, Watson, dijo finalmente, y a menudo es tan fina que quienes la cruzan no saben si lo hacen por nostalgia o por poder. ¿Y qué cree usted que es esto? Una red que nació del vacío. Cuando el rey murió, dejó no solo un trono, sino un conjunto de vínculos tácitos, de acuerdos no escritos. Aquellos que lo sirvieron no aceptaron el olvido. Decidieron preservar su influencia, no por ambición, sino porque creían que sin ellos, la corona perdería su centro moral. ¿Y no es eso noble? En apariencia, sí. Pero el poder, Watson, incluso cuando nace del afecto, puede volverse clandestino. La Mano de Oro no se ha limitado a custodiar reliquias. Ha continuado actuando como si el monarca aún viviera. Ha interferido, ha manipulado, ha influido. Guardamos silencio, y no por falta de palabras, sino porque toda conclusión parecía prematura. Entonces, ¿de qué lado se halla Sir Lionel?, pregunté. Holmes se giró hacia mí con una expresión inescrutable. Eso depende de si los guantes fueron enviados para proteger o para advertir, y de si la sangre que los mancha fue derramada para sellar un pacto o para romperlo. Y mientras descendíamos por la escalera carcomida de Hatherley Grove, sentí que nos aproximábamos no a una respuesta, sino al corazón mismo de un dilema moral del que tal vez no saldríamos indemnes. La invitación llegó aquella misma tarde, bajo el membrete impoluto de la embajada francesa en Londres. Estaba redactada con la cortesía diplomática que oculta, bajo su aparente neutralidad, una intención cuidadosamente medida. Holmes, tras un breve vistazo, asintió sin emitir juicio. Lo conocía bien. Para aceptar sin comentario, debía haber comprendido de inmediato lo que aquella velada encubría. La recepción fue ofrecida en honor a ciertos vínculos renovados entre ambas naciones, aunque los nombres que figuraban en la lista de asistentes sugerían temas más delicados: antiguos embajadores, miembros del gabinete retirados, y uno en particular que concentraba nuestra atención: Sir Lionel Farnham. La residencia, decorada con mármol frío
y alfombras que amortiguaban toda emoción, ofrecía el marco perfecto para lo que Holmes denominó, con mordacidad contenida, una liturgia laica del poder. La disposición de los comensales no era fortuita, y cuando fuimos escoltados hacia la mesa principal, nos ubicaron justo al alcance visual del hombre que, según nuestros hallazgos, no solo conocía el símbolo de la mano de oro, sino que quizás había participado en su perpetuación silenciosa. Farnham era un caballero en apariencia inatacable, erguido, elegante, dueño de un aplomo cuidadosamente cultivado, pero en sus ojos había una sombra que Holmes no tardó en identificar. Mientras alzábamos las copas en honor a la amistad perdurable, su mirada se cruzó con la nuestra, y fue entonces, bajo aquellas lámparas cuyo fulgor disimulaba más de lo que revelaba, cuando comprendí que la cena era un escenario y que el verdadero diálogo apenas iba a comenzar. Durante los primeros compases de la velada, Sir Lionel se comportó con la soltura propia de un hombre acostumbrado a navegar entre los pliegues de lo implícito. Reía con exactitud, asentía con cortesía y parecía pronunciar cada palabra con la precisa carga de cordialidad necesaria para no comprometerse más allá de lo indispensable. Sin embargo, Holmes, que había permanecido en silencio durante el aperitivo, observaba con la intensidad de quien lee un documento cifrado. ¿Lo percibe, Watson?, susurró junto a mí. El temblor sutil en su mano al levantar la copa, la rigidez de sus hombros cuando alguien menciona asuntos palaciegos, y ese giro instintivo de la cabeza, como si buscase un ángulo de salida. No es nerviosismo ordinario, es una conciencia excesiva de lo que no debe decir. ¿Temor? Temor selectivo. Quien teme por su seguridad, evita, pero quien teme por la revelación de una verdad enterrada, observa, calcula y aparenta más de lo que siente. Holmes tomó una cucharilla entre sus dedos, como si fuese una pluma de precisión, y la giró lentamente. El arte de disimular, Watson, se agota cuando se encuentra con la lógica, y Sir Lionel, por más dominio social que posea, está jugando una partida para la que no ha sido entrenado. Mientras se sucedían los brindis, Farnham se acercó a nuestra mesa con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La conversación que se avecinaba no se daría en voz alta ni con gestos ampulosos. Sería un duelo de afirmaciones veladas, donde una palabra mal dicha podría abrir puertas que ni el poder ni la diplomacia sabrían cerrar. La oportunidad se presentó con naturalidad, como suelen hacerlo las verdaderas maniobras de Holmes, sin artificio, sin aviso, sin estridencia. La conversación, hasta entonces ligera, derivó hacia el tema de la arquitectura de las residencias diplomáticas, y Holmes, con fingida despreocupación, mencionó ciertas propiedades señoriales del sur de Inglaterra. «Me han hablado de una mansión en Sussex», dijo con tono casi distraído, «donde los antiguos pasadizos aún conducen a bibliotecas que guardan más que libros. Reliquias, quizás». Sir Lionel sonrió, pero fue un gesto tenso, interrumpido por un parpadeo involuntario. «¿Se refiere a Hatherleigh Grove?», preguntó, con una rapidez que traicionó su preparación. «No mencioné su nombre», replicó Holmes suavemente, «pero veo que la conoce». Farnham se irguió levemente. La tensión, aunque dominada, era ahora perceptible. El silencio que siguió pesó como un juicio no pronunciado. «Allí vivió mi tío», dijo finalmente, «un hombre devoto a su rey, hasta el final». Holmes se inclinó ligeramente hacia él. «¿Y acaso su devoción le sobrevivió, Sir Lionel? ¿Sigue usted cargando su estandarte?» «Yo represento otros intereses. ¿Los mismos que enviaron un par de guantes manchados de sangre a nuestra puerta?» Farnham no respondió. Bajó la mirada por un instante, como si evaluara los márgenes de lo inevitable. Luego alzó su copa y dijo, con voz apenas audible, «Algunas piezas deben permanecer donde están, señor Holmes, aunque sangren».
Fue entonces cuando comprendí que el diálogo había terminado, y que lo que Holmes buscaba no era una confesión explícita, sino la confirmación de una relación directa entre el presente y un pasado que aún respiraba bajo la superficie. El silencio que siguió fue elocuente, y la trampa, tejida con palabras, acababa de cerrarse. Horas más tarde, en el salón trasero de la embajada, un espacio de cortinas pesadas y relojes que marcaban horas extranjeras, Sir Lionel accedió a hablar en privado. Holmes no lo forzó. Bastó con su presencia, su mirada inalterable, para que el hombre comprendiera que el silencio ya no era refugio, sino condena. Mi hermano, dijo Farnham tras un largo suspiro, era parte de una reunión, no oficial ni registrada. Una de tantas que no deben figurar en los libros, pero que mantienen el equilibrio entre los nombres y las coronas. ¿Quiénes estaban presentes?, preguntó Holmes sin elevar la voz. No importa ya. Lo relevante es que él llevaba los guantes, no por adorno, sino por mandato. Era una señal, un gesto que significaba obediencia o advertencia, y en medio de un altercado alguien extrajo un arma. Fue un disparo torpe, accidental, eso dijeron, pero yo lo vi caer. ¿Y la sangre? Quedó en los guantes. Alguien los recogió. Nunca supe quién los conservó, hasta que aparecieron en su mesa. Añadió, mirándome con una mezcla de cansancio y resignación. ¿Por qué no lo denunció? Farnham apartó la vista. Porque hay muertes que no deben ser explicadas, sino absorbidas por la institución a la que sirven. Porque lo que mi hermano defendía no era su vida, sino un símbolo. Holmes lo observó un instante más, y luego dijo, «A veces, señor Farnham, los símbolos sobreviven precisamente porque nadie se atreve a mirar la sangre que los nutre». La conversación terminó allí, pero algo en el relato no encajaba del todo. Una sombra se alzaba sobre el relato, una que Holmes aún no había desvelado por completo. Esa noche, de regreso en Baker Street, Holmes permaneció largo tiempo de pie junto a la ventana, observando el reflejo de las farolas sobre los cristales, como si intentara descifrar en ellas un enigma aún sin forma. El silencio era denso, no por ausencia de palabras, sino por el peso de una deducción aún no pronunciada. ¿Lo cree culpable?, pregunté al fin. Holmes no se volvió. No en el sentido tradicional del término. Su confesión fue verosímil, pero no auténtica. Hay una diferencia entre narrar lo que ocurrió y elegir con precisión qué no contar. ¿Cree que mintió? Omitió, que es una forma más hábil de mentir cuando se tiene algo que perder. Se giró y encendió su pipa, no por hábito, sino por cálculo. El humo formaba espirales irregulares que parecían traducir el curso de su pensamiento. Watson, ¿no ha notado que Farnham jamás mencionó el nombre del agresor? Dijo que hubo un disparo, un arma, un gesto torpe, pero nunca se refirió a quién la empuñó. Esa omisión, en alguien tan cuidadoso, no puede atribuirse a la emoción. ¿Y si fue él? Holmes negó con la cabeza. Number no tiene el carácter, pero sí el impulso de proteger a alguien más, alguien cuya implicación haría colapsar no solo su reputación, sino la estabilidad que él juró preservar. Una figura demasiado cercana, o demasiado alta. ¿La mano de oro? Holmes inhaló profundamente. O algo más antiguo aún. Farnham no ocultaba solo un hecho, sino una jerarquía. No defendía a una persona, sino a un principio. Apagó la pipa con lentitud, y antes de retirarse, me lanzó una última mirada, cargada de esa gravedad que solo asoma cuando lo que ha sido descubierto supera lo que se buscaba. La sangre en esos guantes, Watson, aún no nos ha dicho su última palabra. Era bien entrada la madrugada cuando regresamos a Baker Street. La lluvia descendía con una constancia casi mecánica, como si cada gota tuviese su propósito y su ritmo, igual que las piezas del caso que comenzaban, en la mente de Holmes, a ensamblarse con inexorable precisión.
No pronunciamos palabra en todo el trayecto. Era un silencio cargado no de incomodidad, sino de concentración. Al llegar, Holmes se despojó del abrigo y, sin siquiera encender la lámpara, se instaló junto a la ventana. Las gotas de agua resbalaban por los cristales con la misma lentitud con la que sus pensamientos, siempre metódicos, comenzaban a tomar forma verbal. «Watson», dijo finalmente, sin apartar la vista del exterior. «Es curioso cómo ciertos casos no claman por justicia en los tribunales, sino por orden en el pensamiento». «¿Has atado los cabos?», pregunté, acercándome. «No cabos, sino fibras, como las que entrelazan linajes, símbolos y pactos. Lo que se nos ha entregado, los guantes, las confesiones a medias, los silencios estratégicos, no es una cadena de pruebas, sino un mapa de significados, y todos conducen a una figura ausente». Observé su perfil delineado por la luz escasa del amanecer que asomaba, tímida, entre nubes. «¿Quién falta en este juego?». Holmes giró apenas la cabeza. «No quién, Watson, sino lo que representa, aquello que no puede nombrarse sin tambalear los cimientos de más de una dinastía. Estamos ante un velo, y debemos decidir si lo descorremos». Y así, entre el repiquetear de la lluvia y las pausas de la lógica, su deducción comenzaba a revelarse. Mas aún quedaban nombres que no habían sido pronunciados. Holmes no hablaba con emoción, sino con la serenidad del cirujano que sabe exactamente qué tejido cortar para evitar la hemorragia. Se volvió hacia mí con ese brillo distante en los ojos, mezcla de compasión y asombro racional. «He llegado a la conclusión, Watson, de que el crimen que pretendíamos descifrar no era un crimen, sino una consecuencia. Lo que se protegía, lo que aún se protege con tanto celo, no es una identidad, sino una línea de sangre». «¿Estás insinuando un heredero?». «Más que insinuarlo, lo afirmo. Existe, o existió, un descendiente nacido fuera del lazo matrimonial, y lo que es aún más comprometedor, hijo no de un cortesano cualquiera, sino de su majestad, el difunto rey Edward». Sentí que el peso de aquellas palabras se extendía por la habitación como una niebla densa. «Pero eso comprometería no solo el honor de la corona, sino el equilibrio político de Europa», completó Holmes. «Imagine, Watson, lo que supondría para ciertos gobiernos continentales saber que un descendiente directo del monarca británico vive en la sombra, ignorado por el trono, pero portador de un derecho potencial. Incluso si jamás aspirara a reclamarlo, su existencia misma es un peligro». Me senté, atónito. ¿Y quién lo sabía? Sir Lionel y algunos pocos más. El círculo que protege esta verdad ha operado durante años, y los guantes ensangrentados no fueron sino una advertencia, un mensaje cifrado entre los guardianes de ese secreto. No buscaban resolver un crimen, sino recordarse mutuamente que el juramento sigue en pie. Holmes se levantó, cruzó la habitación y añadió: «No hay delito más difícil de descubrir que aquel que se disfraza de lealtad, y no hay linaje más peligroso que el que no debía existir». Durante días había creído, como es natural, que los guantes ensangrentados constituían una evidencia, una pieza clave que nos llevaría al asesino o, al menos, al ejecutor de un acto pasional o vengativo. Sin embargo, la claridad de Holmes, tan desprovista de adornos como de vacilaciones, me hizo comprender que había cometido un error elemental: interpretar como prueba lo que no era, sino símbolo. «Watson», me explicó, «esos guantes no buscan incriminar, ni siquiera buscan esclarecer. Su función es otra: recordar. Son el equivalente tangible de un juramento roto o de uno amenazado. En ciertos círculos, mostrar el arma no equivale a usarla. Basta con que el destinatario entienda su significado». «Entonces, ¿iban dirigidos a nosotros?». «No exactamente. Nosotros fuimos el canal, no el fin. Alguien quiso que el mensaje resurgiera, que quienes lo habían olvidado sintieran, de nuevo,
la presión de un recuerdo incómodo. Permanecí en silencio, recapitulando. ¿Y esa sangre pertenecía al hermano de Sir Lionel? Holmes alzó una ceja. Tal vez, o tal vez no. Lo esencial no es de quién era la sangre, sino lo que evoca. Una muerte sin registro, un sacrificio en nombre del equilibrio. Quien envió los guantes no pretendía justicia, sino advertencia. No buscaba venganza, sino silencio reforzado. Aquel gesto, tan simple y terrible a la vez, desnudaba la lógica con la que se mueve el poder en sus sombras más densas. Y comprendí que, en esta ocasión, el crimen no era un acto, sino un recuerdo activado. No se me permitió acompañar a Holmes en aquella visita, y él mismo reconoció que la audiencia debía ser en la más estricta privacidad. Fue convocado no en palacio, sino en una residencia secundaria, conocida por ser refugio de la reina viuda cuando deseaba mantenerse alejada del escrutinio público. A su regreso, esa misma tarde, lo encontré más silencioso que de costumbre, con los párpados ligeramente entornados y los dedos cruzados sobre el bastón, como si conservara entre ellos la tensión de un diálogo aún inconcluso. ¿Te habló, Holmes? Hablamos, si es que puede llamarse así al intercambio de silencios que dicen más que las palabras. Se incorporó con lentitud y caminó hasta el aparador donde guardábamos la correspondencia cifrada. No negó nada, añadió, pero tampoco confirmó, y, sin embargo, en su mirada había una resignación antigua, la clase de aceptación que se cultiva no con la razón, sino con los años. ¿Y qué quiso comunicarte? Que hay verdades cuyo reconocimiento destruye más de lo que redime. Me recordó que un monarca no es solo un hombre, sino una institución, que los errores de la carne no deben convertirse en armas de la política. Se detuvo ante la ventana, sin mirar hacia afuera. Fue una conversación sin fecha, una en la que ambos sabíamos lo esencial antes de empezar. Yo, que no obtendría respuesta directa. Ella, que yo no insistiría en obtenerla. Porque hay momentos, Watson, en que la deducción cede ante el respeto. Y así, sin necesidad de documentos ni de confesiones, Holmes había confirmado lo que ya sabíamos, que la verdad respiraba en las grietas del poder, y que, por voluntad de quienes lo sostenían, permanecería allí, entre susurros y reverencias. Esa noche, mientras compartíamos un té en la penumbra de nuestro salón, Holmes me dijo algo que no he olvidado. Watson, uno se convierte en instrumento de la justicia cuando persigue el crimen, pero se vuelve su contradicción cuando descubre verdades que deben ocultarse. ¿Te pesa haberlo hecho? No me pesa descubrirlo, respondió con calma. Me pesa no poder decirlo. Guardó silencio un instante y luego continuó. Este caso no concluirá con un arresto, ni con una nota en la prensa. No habrá titulares, ni juicios, ni culpables ante la ley. Pero en su lugar, habrá paz. Una paz tenue, frágil, custodiada por el silencio. ¿Y qué haremos con los guantes? Holmes se inclinó hacia el fuego. Devolverlos al anonimato del que salieron. No son prueba, son advertencia, y ya han cumplido su función. Entonces comprendí algo que solo los años a su lado podían enseñar, que hay misterios cuya resolución no busca justicia, sino equilibrio, y que el mayor precio que puede pagar un hombre honesto es callar en nombre de un bien mayor. Y aunque no lo dijo, su mirada me reveló la verdad que solo los silencios transmiten, que la deducción también tiene sus límites, cuando el Estado los impone. Retornamos a Baker Street poco antes de la medianoche. El cielo, aún encapotado, seguía derramando su llanto pertinaz sobre los tejados de Londres, y la ciudad parecía contener la respiración entre los intervalos de trueno y viento. Recuerdo que Holmes no profirió palabra en todo el trayecto. Su silueta, oscura bajo el gabán, parecía más la de un espectro que la de un hombre. Había en su porte una gravedad inusitada, no tanto por la complejidad del caso resuelto,
sino por la clase de verdad que, una vez descubierta, deja al alma más pesada que aliviada. Al llegar, encendí la lámpara del escritorio, mientras él, sin quitarse el sombrero, se dejó caer en su butaca con un suspiro apenas audible. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, pero no bastaba para disipar la frialdad que traía consigo. «Watson», dijo al cabo de un largo silencio, «hay victorias que no se celebran, solo se archivan, con la esperanza de no tener que volver a abrirlas jamás». Tomé asiento frente a él, sin saber si debía responder. La carpeta con los guantes seguía sobre el escritorio, aún sin tocar desde la última noche. Todo en la estancia parecía detenido, como si el tiempo mismo aguardara una conclusión que nunca llegaría. Y sin embargo, su silencio era más elocuente que cualquier deducción pronunciada en voz alta. «Hay verdades, Watson», murmuró Holmes con la mirada fija en un punto indefinido, «que son como cuchillos sin mango, herramientas imposibles de manejar sin herirse uno mismo». Me sorprendió la metáfora, viniendo de un espíritu tan eminentemente racional, pero algo en su tono, tan contenido como sincero, me indicó que no era licencia poética, sino constatación íntima. Me atreví a preguntar, «¿Te refieres al linaje oculto?» Holmes asintió sin entusiasmo. «Lo que hemos desentrañado no es un crimen en sentido legal, sino un nodo de historia viva, enterrado bajo capas de silencio institucional. Desvelarlo por completo no aportaría justicia, sino caos». Calló por un instante y luego añadió, «Hay ocasiones en las que la lógica tropieza con la conveniencia y debe retroceder no por falta de pruebas, sino por exceso de consecuencias». Su reflexión me dejó pensativo. Nunca le había oído reconocer, con tanta franqueza, el límite ético de su método. No era temor lo que advertía en él, sino prudencia nacida de la experiencia. Y comprendí, con una punzada de inquietud, que la verdad no siempre es el destino final de toda investigación. A veces es la última frontera que conviene no cruzar. Holmes se puso en pie con la lentitud de quien ha cargado una certeza demasiado tiempo en los hombros. Se dirigió al aparador y sirvió 2 copas de brandy, gesto inusual en él a aquellas horas. Al ofrecerme una, noté que su mano, por primera vez en años, temblaba apenas perceptiblemente. «La justicia tal como la concebimos», dijo, «es una construcción artificial. Necesaria, sí, pero no infalible. Existen realidades que escapan a sus márgenes y, sin embargo, no por ello dejan de ser peligrosas o sagradas». Bebió un sorbo y prosiguió. «El caso de los guantes no es un crimen interrumpido ni una conspiración desbaratada. Es el eco de un equilibrio frágil, mantenido por silencios orquestados a lo largo de generaciones. Ningún tribunal puede dictar sentencia sobre lo que el Estado ha decidido no reconocer». «Entonces, ¿no habrá consecuencias?» «Las habrá, pero invisibles. Movimientos discretos, ajustes en la sombra, pactos que no necesitan firma. La maquinaria se adaptará, como siempre lo ha hecho». Era la primera vez que le escuchaba hablar no como detective, sino como testigo resignado de un mundo que se sostiene no sobre la verdad, sino sobre su contención. Y en su mirada había más sabiduría que cinismo. A la mañana siguiente, al levantarme, hallé a Holmes aún en su butaca, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados sobre el pecho. No dormía, lo supe de inmediato. Meditaba, como suele hacerlo en esos intervalos en los que el cuerpo descansa, pero la mente sigue afilándose en silencio. Sobre el escritorio, los guantes permanecían en el mismo lugar. Me acerqué y los contemplé largo rato. La mancha carmesí, seca y opaca, se extendía aún sobre el tejido fino. No era sangre fresca, pero tampoco había perdido su poder evocador. Era como un sello, no tanto prueba de un crimen, sino testimonio de algo que había ocurrido, y que pese a todos los esfuerzos, no podía deshacerse. Me sorprendí preguntándome si esas manchas podrían desaparecer algún día.
si el tiempo, la discreción o el poder serían suficientes para borrarlas por completo, o si simplemente serían reemplazadas por otras, menos visibles, más aceptables para la conciencia colectiva. Y comprendí que hay vestigios que no se lavan, sino que se integran al tejido de la historia, como cicatrices bajo el guante blanco de la respetabilidad. He sido durante años el cronista fiel de las hazañas de Sherlock Holmes. Mi pluma ha relatado crímenes resueltos, injusticias desmanteladas, enigmas esclarecidos con brillantez. Pero esta vez vacilo. Lo que hemos vivido no encaja en la estructura de un caso. No hay culpable apresado ni víctima redimida. Lo que se ha revelado pertenece a una esfera que mi razonamiento médico y mi ética de caballero apenas comprenden. La de los símbolos que no se explican, los pactos que no se escriben, las verdades que no se comparten. He considerado no escribir este relato, y sin embargo, aquí estoy, dejándolo registrado con la esperanza de que algún lector, quizás en otro tiempo, sepa leer entre líneas aquello que el deber me impide decir en voz alta. Porque esta vez no cierro con la certeza de la lógica, sino con la sospecha de haber tocado el borde mismo del abismo, donde la verdad y el poder negocian su silencio. Y al mirar esos guantes, aún sobre el escritorio, me pregunto, ¿habremos hecho lo correcto al no decirlo todo? A veces, los crímenes no buscan justicia, sino silencio perpetuo, envuelto en guantes blancos y secretos de Estado. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Revelar la verdad o proteger el equilibrio del reino? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha intrigado, deja tu like, compártela con alguien que adore los misterios y suscríbete para más enigmas envueltos en sombras.